Classroom. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito más a profundidad lo que son las fracciones algebraicas. Más que todo nos habíamos dedicado nosotros a la simplificación. Vemos que la definición de una fracción algebraica se obtiene como la división indicada, como hemos visto en la simplificación. Nx y dx. En sí nos dice simplemente que es un polinomio simplemente representados por polinomios o expresiones algebraicas. Nada más. ¿Ya? Entonces, nos muestra una división. Eso se va con nx y dx. Simplemente es un polinomio en la parte de arriba, que sería el numerador, y otro polinomio o otra expresión que está como denominador. ¿Ya? Simplemente es eso lo que nos da. Voy a ver ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos diferentes expresiones. Ya en este caso son polinomios porque tienen varias, ya más dos términos o más de dos términos, el cual podemos observar acá. ¿Ya? X al cuadrado más 1, ¿no? Y su denominador. Simplemente son fracciones, simplemente como su nombre lo dice, donde tenemos letras y números. Aquí también tenemos otra expresión. En muchas ocasiones los podemos restar, ¿ya? Cuando son términos semejantes. En otras ocasiones tenemos que factorizar. Debemos factorizar, utilizar, hemos visto, aparte de realizar el factor común, tenemos varios casos de factorización que se nos van a presentar. Y si se puede realizar con ese tipo de operación, vamos a realizar. Y va a haber también otros que son un poquito más extensos, pero son fáciles de realizar. A ver, y vamos a utilizar también el MCD y el mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Muy bien, acá por ejemplo podemos ver también lo que nos dice, algunas partes que vamos a utilizar en lo que es las operaciones. Como siempre, continuamos con unos signos de una fracción. Muchas veces el denominador, el numerador, va a tener un signo, en este caso positivo, y otro denominador que también puede tener otro signo, o puede ser el signo también a su vez negativo o positivo. Y el signo de ambos ya va a ser uno solo. A ver, por ejemplo, muchas veces nos van a dar el denominador, digamos que x al cuadrado. En este caso estoy diciendo con monomio, no con polinomio. En este caso, digamos que va a ser a al cubo. Entonces, el numerador tiene un signo, el denominador tiene otro signo. Pero yo tengo que tener un solo signo, menos por menos, más va a ser en esta ocasión, o menos dividido entre menos también, bueno, se puede realizar con esa operación. Entonces, simplemente tenemos que tener un solo signo para nuestra fracción algebraica. Muy bien. Vamos a ver otras características más. Ya observamos aquí lo que les decía. Si intercambiamos un par de signos por un mismo signo, el valor de la fracción no se altera. El ejemplo anterior es decir. Entonces, podemos observar que en este caso son positivos, ¿no? O más dividido entre más, me da más. En este caso son distintos, menos por más, menos. En el otro caso son menos por menos, más, o menos dividido entre menos, ¿no? Las tablas son iguales acá. Y más dividido entre menos me da menos. Bueno, la lógica que nos dice aquí, cuando son iguales, se mantiene en positivo. Y cuando son diferentes, es negativo. Parte de la tablita también, ¿no? De la regla de signos.
Ya. Entonces, vamos a realizar esa operación de signos, esa lógica, ¿no? Para operar algunas operaciones. A ver, vamos a ver más características de lo que es la fracción a las fracciones algébricas. Ya, acá nos muestra, está un poco pequeño, pero nos muestra que el de abajo tiene signo negativo, si se puede apreciar. Menos por más menos. Bueno, seguimos continuando. Y este menos ya va a ser para ambos, tanto para arriba y abajo. Llega a ser el signo negativo. En un ejemplo, nos dice que X no es igual a Y. Entonces vamos viendo aquí una operación. Aquí ya vemos un ejemplo de una operación. Seguramente para reflejar el signo. Acá observo que estas dos fracciones se están sumando. ¿Ya? Entonces simplemente podría yo operar bien el signo de esta fracción que sería positiva o también que sería en este caso negativa, donde está correspondiendo que esto va a ser igual a ya. En este caso simplemente está jugando con el signo más por menos, menos, menos por más, menos. Y está factorizando el signo acá, el que sería menos. XY y YX. Ya, a ver, bueno. A ver, nuevamente. Acá puedo observar que tengo la fracción. Estamos cambiando de dirección acá, está iniciando. Puedo observar que X está atrás. Hay un orden que no corresponde. Ya hago de notar esto. Entonces, si cambio yo de orden, primero es X y luego es Y, observo que X tiene un signo negativo. Eso es lo que ha factorizado acá. Eso es lo que ha factorizado y el signo ha venido acá. Aquí adelante. Entonces, como era menos por más, ya se ha convertido en menos. Por eso ha habido un cambio de signo por el orden de este otro factor. ¿Ya? Y simplemente, bueno, es el común denominador. Acá, ¿por qué ha cambiado el orden? Uno, podemos observar, bueno, algunas características estamos observando. Puedo observar que aquí no son idénticos. No son idénticos. Hay un orden diferente, ¿no? Hay un orden diferente. Este es XY y este es YX. Igual que en las fracciones, a ver, igual que en las fracciones, vamos a trabajar con la lógica de las fracciones. Puedo tener 2/3 más 5/3. Los que se acuerdan, las operaciones de fracciones, se mantiene el denominador, 3. Y estos dos se sumaban, 2 más 5. Bueno, en esta relación sería 7/3, ¿verdad? Pero simplemente me interesa hasta el proceso. Entonces, lo que quiere aquí el autor es lo mismo. Quiere que estos dos sean iguales. Por eso este X se ha cambiado y al chocar su signo se ha vuelto esto menos. Si podemos observar ya la parte del denominador, son iguales. Entonces, esto nos dice que mantenemos el común denominador. Y el de arriba, en este caso X, va a restar al otro numerador. Lo mismo que hemos hecho acá. Ya, la misma lógica, ¿no? De que tenemos acá. Y acá simplemente, si nos damos cuenta, se puede simplificar.
X con X, bueno, en potencia 1 menos 1, me va a quedar 0, simplemente va a tener 1. Eso también se simplifica. Y el resultado nos va a dar 1. Y en sí esa es la lógica que vamos a ir trabajando con las fracciones algebraicas. No, bueno, estamos viendo algunos conocimientos, es una introducción. Estamos viendo algunos conocimientos que tenemos ya anteriormente, como por ejemplo, la simplificación de fracciones que hemos avanzado, ¿ya? Y vamos a reforzar un poquito más. Otra cosa que estamos viendo, el orden que debemos tener, la multiplicación del signo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Como negativo, menos por más, menos, la tabla de signos, ¿no? Luego estos son una lógica de fracciones que ya hemos trabajado, pero en aritmética, que era simplemente con números. Ahora lo estamos haciendo con ya letras. Pero no es, bueno, nada que no hayamos tocado, ¿no? Y vamos a aprender, vamos a repasar, vamos a reforzar. Así que no tengan ningún miedo, ¿no? Estos son los primeros ejemplos que vamos tocando. A ver, vamos a ver ya acá. Ya nos están dando ya reglas para simplificar fracciones. Un poquito vamos a ver, vamos a profundizar lo que son las simplificaciones de fracciones. Debemos factorizar el numerador y el denominador para luego eliminar los factores comunes. Ejemplo, f, ya, entonces tenemos acá un polinomio. Acá tenemos un polinomio y acá abajo también tenemos otro polinomio, ¿no? El cuales los tenemos que ir desarrollando poco a poco. Entonces nos dice que la solución factorizando y simplificando. Acá podemos observar, a ver, el color amarillo, que en esta parte, tenemos una diferencia de binomios al cuadrado. Entonces, observamos y recordamos cómo era la diferencia de binomios al cuadrado. Bueno, hemos llevado parte de esto. Simplemente se sacaba la raíz de ambos, raíz cuadrada. Ya, raíz cuadrada de x, ustedes saben que es x, raíz cuadrada de 9 va a ser 3. En esta ocasión se colocaba uno con menos y el otro se repetía y el otro se colocaba con más. Entonces, puede ser más, puede ser el otro menos también, ¿no? No hay interés en el orden. Puedo observar que esa lógica está acá. Esto mismo está acá. Este está bajando acá. ¿Ya? Y luego también vamos a factorizar lo que sería acá otra expresión algebraica en donde podemos ir viendo acá. Ya, entonces acá tenemos todos son diferentes términos, tienen un orden de exponente, cubo, cuadrado, elevado a 1 y el dependiente. En este caso podríamos factorizar lo que sería en x, bueno, lo que tenemos en común, el 6 y el x podríamos factorizar en ambos casos y proceder nuevamente a realizar la operación de factorización. Ya, entonces vamos viendo los pasos de dónde está acá.
Ya, vamos viendo. El menos 6. 6, voy a factorizar por pares. Y menos 6, que tengo acá, x cuadrado. En ambos lados, lo que es común es el menos 6. En esta ocasión lo voy a poner acá. Me sobra el x al cuadrado. Y en esta ocasión me sobra el simplemente menos. Vamos a ir factorizando. Menos más, está bien más. Ya. En esta expresión tengo igual cuadrado. Cuadrado en ambos, en el paréntesis. Ahora también podría factorizar en estos dos lo que es x, que sería x cubo, y también más 11x. En esta ocasión, si tenemos factorizando lo que sería x, y acá nos quedaría x cuadrado, simplemente más 11 me quedaría en esta ocasión. Ya x al cuadrado, y podría yo simplificar lo que es los términos semejantes. Ya, entonces acá también podemos observar, ya bueno, una vez factorizando podemos ver también otro ejercicio de simplificación. Y acá nos muestra directamente que se puede simplificar lo que ustedes ya hemos ido trabajando, ¿no? Este más x, no se puede más x. A ver, el menos se puede, el menos con el menos, los que son idénticos, y nos sobra simplemente lo que sería x más 3 y x menos 2. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a observar que en ambos casos se simplifican los términos, se simplifican los términos en común. En un caso se han simplificado, bueno, la diferencia de cuadrados, y en el otro caso se ha ido factorizando miembro por miembro. Diferentes casos que se nos puede presentar en lo que es la simplificación de fracciones. Ya. A ver, acá estamos. Ya, esta es una pequeña suma. Ya vamos a ir con la operación con fracciones. Vamos a ir desde lo más básico para que no se compliquen. Eso simplemente era ver algunos ejemplos que estábamos viendo, rasgos. Ahora sí vamos a empezar con las operaciones. Ahora sí, por favor, mucha atención, jóvenes señoritas. En este momento necesito que pongan mucha atención. Acá podemos observar, ya vamos a ir con las operaciones, con las fracciones, la adición o sustracción, o sea, sería la adición y sustracción en sí. Ya es preciso dar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de los denominadores se presenta en los siguientes casos. A para fracciones homogéneas. Lo que observo acá es que son fracciones homogéneas, que tengo el mismo denominador. Eso es, el mismo denominador. Ya, mucho ojo. El mismo ejemplo que les di anteriormente. ¿Qué pasa si tenemos 5 tercios? En este caso menos a 8 tercios. En este caso más 9 tercios. ¿Cuánto va a ser? Sabemos que tenemos el mismo denominador. Se va a copiar coloco el signo que está acá, que sería menos 8. El signo que está acá, que sería I9. Bueno, esto ya operaría, ¿no? Esta lógica voy a utilizar en la parte superior. Tengo el mismo denominador, eso ya he hecho notar. Lo estoy manteniendo.
Y miren cómo X, este negativo viene acá, esta Y viene acá, este más viene acá, esta Z viene acá. Y en este caso no puedo, acá X con X. Este se podría ir con el X, con el X. Y simplemente me quedaría igual a menos Y más Z más, bueno, sobre 2 directamente. Estoy simplificando simplemente ese término, ¿no? Y no es complicado, es sencillo. Ya es fácil de poder realizar, ¿no? Siempre en la lógica de fracciones. A ver, ya, si tengo todavía. Lo mismo acá. Bueno, para fracciones heterogéneas, fracciones heterogéneas se refiere que tienen distinto denominador, como veo acá. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. A ver, ya. Voy a explicar con un ejemplo también de fracciones diferentes. 2/3 más, no, sí. Tiene que ser 2. Y 2.665. Ya, por ejemplo, tengo esta suma, en este caso sería resta. Voy a hacer lo mismo que está arriba. Muy parecido a lo que está arriba. ¿Qué es lo que se hace? Se saca el común denominador. Ustedes sabemos que tenemos que números primos, mitad 1, tercera 1, quintas 1. Y se multiplican estos 3. 5 por 3 por 5 sería 6, 6 por 5, 30. Si nos damos cuenta, como estos 3 son diferentes números primos o son diferentes, simplemente los estamos multiplicando. 3 por 2, 6. 6 por 5, 30. Y si nos damos cuenta, acá igual se está multiplicando. Igual se está multiplicando. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace luego? Se divide y se multiplica. Que se recuerda. Entonces, B de F lo voy a dividir entre la B. ¿Cuánto me va a quedar? A ver, vamos a ver. B de F lo voy a dividir en la B. Si observamos, la B se anula y solamente me queda D y F. Y esto lo tengo que multiplicar por A. Si lo multiplico por A, simplemente se va a quedar acá. A de F, que lo tengo acá. La misma lógica con todos. Si esto lo multiplico por este, simplemente se va a anular la D. Voy a tener B y F. Y si lo multiplico por la C, me va a dar BFC. O BSF también se lo ordeno. Y la misma lógica con este. Lo puedo dividir en B de F entre F. Obviamente, si hago lo mismo, la F se va a anular con la F. Y voy a aumentar lo que sería la E. ¿Ya? Entonces, esas son lógicas que se utilizan en las fracciones. Lo mismo que esto, 30 dividido entre 3, lo multiplico por 2, ¿no? Lo divido, multiplico, divido, multiplico. La misma lógica de aritmética se utiliza en lo que es el álgebra. Y por último, para dos fracciones, tengo acá lo mismo, son términos diferentes, se los multiplica y lo mismo se divide, se va a perder aquí la B doble y simplemente va a ser X
se va a perder la Y no me queda la W. En este caso lo contrario. Se pierde la W y me queda la Y. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo, no se preocupen. Es una pequeña, bueno, es una introducción a los casos que vamos a ir viendo. ¿Ya? En algunas partes vamos a tener que simplificar, en otras partes vamos a tener que factorizar, y en otras partes vamos a tener que realizar lo que son este tipo de operaciones, a veces homogéneas, a veces heterogéneas, nos van a presentar. Ya la próxima clase vamos a ir directamente con suma de fracciones homogéneas y vamos a ir trabajando primeramente con ejercicios que son más sencillos para ir familiarizándonos y luego vamos a continuar con otros ejercicios también con fracciones heterogéneas donde ya vamos a dominar un poco y vamos a ir trabajando. Muy bien, a ver, vamos a detener la